Ahora debemos hacer la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Hemos establecido un amplio y muy general marco entre la creación y la consumación final. Así que veamos un poco más de cerca y preguntémonos, ¿qué es el reino de Dios? Hay una gran cantidad de malentendidos sobre esto. Y una vez más, mis hermanos, mis hermanas, no estoy aquí para promover un libro en particular recién publicado o algún programa o DVD o cualquier otra cosa. En cambio, estamos aquí para ver las escrituras. ¿Qué revelan las escrituras sobre el reino de Dios? Ahí es donde vamos a ver. En nuestro mundo de hoy, de hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, hemos tenido muchos conceptos de lo que es un reino, y están principalmente en dos formas. Primero, un reino entre hombres es principalmente un reinado sobre el cual reina un rey. Por ejemplo, tiene límites, tiene una tierra. Hubo un tiempo en que Inglaterra se consideraba un reino e incluso hoy tiene una reina. Y esa tierra tenía límites y fronteras y se consideraba un reino. Hay un segundo concepto de reino que se trata de las personas que pertenecen a un reinado determinado. Eso se considera un reino. Aquí es donde tenemos un malentendido. A veces las personas piensan que el reino de Dios es identificado o definido por la iglesia. El problema es que no solo no es cierto según las escrituras, sino que cuando comenzamos a ver a la iglesia como el reino, no entendemos completamente las verdaderas implicaciones, el verdadero poder, el verdadero impacto del reino de Dios sobre la humanidad. Esos dos conceptos, un reinado físico geográfico o un grupo de personas, son conceptos humanos en este mundo sobre cómo identificamos un reino, pero no son cómo identificamos o definimos el reino de Dios. Una vez más, vamos a la escritura. La palabra reino es la palabra hebrea malkut, usada en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es la palabra griega basilea. Ambos tienen el mismo significado y es así como identifican el reino. Es el rango, autoridad y soberanía ejercida por un rey. Entonces no es un lugar, no es un pueblo. En realidad es el poder, la autoridad y el derecho soberano de gobernar de un rey. Y esos términos solo se usan para describir a Dios, no a nadie más. El reino de Dios es básicamente y principalmente el gobierno soberano de Dios, su autoridad real, divina y su derecho a reinar debido a quien es Él. Un reino o un pueblo gobernado es solo secundario y se deriva de eso. ¿Gobierna Dios sobre la iglesia? Sí, sí lo hace. Pero eso es secundario a que Él sea el rey, siendo el gobernante. Un rey terrenal puede tener un nombre, un pedigrí o un documento de otros que lo autoricen a gobernar. Pero sin un reino o un pueblo, se considera que no es un rey. Sin embargo, esto es importante para que entienda esto. Sin embargo, la autoridad y el derecho de gobernar de Dios no dependen de nadie ni de nada más. Él es el rey porque es el Dios supremo y divino del universo. Incluso los nombres de Dios revelaron esta verdad. Vemos en Génesis que se llama a sí mismo El Shaddai, y eso significa todo lo suficiente. Eso significa que no depende de nadie ni de nada más. Él es completamente suficiente en sí mismo. Aleluya, ese es nuestro Dios. Él es suficiente para nuestras necesidades. Amén. En Éxodo, Él se llama a sí mismo Yo soy. Este es un término muy importante. Recuerda esto en Éxodo, donde Moisés se arrodilló ante el arbusto que no estaba ardiendo, pero aún estaba ardiendo. Ardía con la gloria de Dios y la voz de Dios habló desde ese arbusto y Moisés le preguntó a Dios, ¿quién eres? ¿Quién debo decir que me envió para rescatar a los hijos de Israel? Y Dios dice, Yo soy, te envío. Es muy interesante notar que Jesús también en el capítulo 8 de Juan usó el mismo término para describirse a sí mismo.
En otras palabras, decía claramente, yo soy Dios. Ese término yo soy significa que Él es el mismo que existe. Dios no necesita nada ni de nadie para decir que soy Dios. Soy el Rey del universo. Y cuando las escrituras se refieren al reino de Dios, siempre se refiere a su gobierno, a su reino, a su soberanía. Se lo pondré de esta manera. Si no hubiera iglesia, si no hubiera humanidad, si no hubiera planeta Tierra, ¿Dios seguiría siendo rey? Sí, lo sería. Él todavía sería rey por ser quien es. Aleluya.